días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 1 de marzo del 2025. Soy su asesora Adriana Lourdes Bautista Jaimes de la Unidad Curricular Leyes Penales Especiales o Leyes Especiales Penales. Vamos a hoy hablar pues brevemente de la sinopsis de contenido, del plan de evaluación y bueno, de los aspectos resaltantes de estos contenidos programáticos. Les doy la más cordial bienvenida a su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Bueno, como ya indiqué, soy Adriana Bautista, abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 23 años aproximadamente, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminología y criminalística, magíster en derecho penal y criminología, doctora en derecho y relaciones internacionales, postdoctora en epistemología e investigación científica. Mi trayectoria profesional, bueno, fui parte del sistema de administración de justicia aproximadamente por 20 años, del cual pues me siento orgullosa. Me retiré por razones netamente personales, por seguir otras de mis pasiones como es la academia. También estuve y sigo dando clases. Inicié aproximadamente en el 2005 con la Universidad Bolivariana de Venezuela, posteriormente en diversas universidades del país como la Fermentor, la Bicentenaria de Aragua, mi alma mater, la Universidad Católica del Táchira, la Universidad Bicentenaria de Aragua en convenio con la UNI, bueno, hoy con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado y con una universidad en España siendo la directora de TFM. Así las cosas, bueno, esa es brevemente mi presentación académica y profesional. En cuanto a la unidad curricular, bueno, tenemos un contenido bastante interactivo y amigable. En primer lugar, las unidades son características del derecho penal, inclusive los principios del derecho penal, las garantías. Posteriormente, en la última unidad, vamos a tocar ciertas leyes como la ley contra delitos informáticos, ley contra la corrupción, el contrabando y bueno, de esas leyes, pues ustedes van a hacer una exposición. Esa exposición va a tener un mínimo de 3 minutos y un máximo de 7, que sería una de las estrategias de validación de aprendizaje con una ponderación del 50%. Se va allí a ponderar y a estimar oratoria, manejo de contenido, presentación visual, presentación gráfica si lo desean, aunque es opcional. Si ustedes quieren hacer uso de herramientas como PowerPoint y demás para la exposición, lo pueden hacer. Eso queda así allí, gusto de ustedes. Lo que voy a estimar, en todo caso, a considerar más, es el manejo de contenido y, bueno, presentación. Eso con respecto a esa estrategia de validación de aprendizaje o compromiso evaluativo. Y la otra es un ensayo académico que debe pues contener las partes de un ensayo en su propio contexto, que es introducción, desarrollo y conclusión. No significa que van a colocar los títulos y van a generar luego el contenido, sino que en su propio contexto pues posee ese cuerpo, ¿no? Al lector internamente pues se va a reflejar en el momento que se tenga a la mano y se lea, ¿no? Debe tener sí visible en un resumen sus palabras claves o descriptores, hacer uso de la normativa APA, lógicamente sus referencias bibliográficas y bueno, cumplir con las cuartillas exigidas en el plan de evaluación. También tiene una ponderación del 50%. Ante cualquier duda con el plan de evaluación, pues ustedes se pueden comunicar conmigo a través de mi abonado telefónico que se encuentra en el plan de actividades o a través del aula virtual. Las actividades ya están en el aula y tienen una fecha de culminación hasta el próximo fin de semana, 8 de marzo. Deben pues culminar con estas dos estrategias o compromisos académicos, ¿no? Si necesitan algún tipo de extensión, puedo concederles hasta 2 días, pero siempre y cuando pues me lo hagan saber, me lo indiquen. Si no, pues automáticamente el aula virtual, la plataforma cierra el 8 de marzo, la cual pues ya está disponible y pueden hacer las actividades en el transcurso de la semana. Ok.
Eso con respecto al plan de evaluación y pueden comunicarse, como ya lo señalé, por el aula virtual o por el abonado telefónico si tienen alguna duda o inquietud con respecto a ese plan de evaluación. Ahora bien, hablemos un poco del contenido que ustedes pues de forma autodidacta deben profundizar, porque bueno, en 2 clases es humanamente imposible, ¿no? Abarcar todo lo que son los aspectos relacionados a las leyes especiales penales. Sin embargo, pues voy a tratar de sintetizar lo más que pueda y resaltar algunos puntos dentro del contenido programático, ¿no? Así las cosas, pues empecemos con lo que es el derecho penal propiamente, ¿no? El derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que prevé los delitos y las sanciones que le son aplicables. Los delitos constituyen comportamientos que producen grave daño social, contrarrestándose, por tanto, su realización con penas y medidas de seguridad. ¿A fin de qué? De evitar la proliferación, o si es que haya mucho, en la sociedad. En este contexto, pues el compromiso que tiene el Estado de garantizar y proteger los derechos y los bienes de los ciudadanos. O sea, tiene que estar inclusive, bueno, en esa relación de adecuación con las necesidades de la sociedad, ¿no? La respuesta del Estado debe ser contundente y eficaz en la lucha contra la delincuencia. El Código Penal, por su antigüedad y complejidad normativa, se convierte frente a esa dinámica social como un instrumento, pues lógicamente sí, legal, con un instrumento pues de poder coercitivo para garantizar pues o tratar de garantizar esa estabilidad y esa convivencia armónica en la sociedad, ¿no? Sin embargo, pues a medida que surge la sociedad, surgen distintas formas o diferentes formas de criminalidad. Hemos notado cómo a medida que la sociedad avanza, pues también avanza el crimen y a veces avanzan diferentes formas o tipos delictuales que pudieran no estar comprendidos en el Código Penal o en diferentes leyes. Por eso, pues, a medida que esto sucede, pues es necesario que el Estado implemente otros mecanismos o cree otras leyes penales especiales con el fin de adecuar o tipificar esos comportamientos antijurídicos que constituyen delitos y que es necesario establecerlos bajo un tipo penal, ¿no? Por eso surgen las leyes especiales penales en las cuales pues se regulan las distintas formas en que se puede atentar o violentar contra los bienes jurídicos tutelares. En esta materia, pues de acuerdo a las unidades que las componen, se aborda en primer lugar los principios constitucionales legales que informan el derecho penal, de los cuales pues no escapan las leyes especiales, los principios de legalidad y la tipicidad que deben estar presentes también en las leyes especiales penales y su razón de ser, pues con base a estos 2 principios es que se van describiendo nuevas figuras delictivas para su represión. Es lo que le da fisonomía, se pudiera decir, a las propias leyes especiales, previendo y castigando nuevas figuras delictuales no contempladas en el Código Penal. No se sanciona conductas novedosas dentro del elenco de delitos del Código Penal, sino se sanciona con delitos pues ya previamente establecidos o establecidos, ¿no? Por eso, pues, los invito a que ustedes reflexionen sobre estos aspectos y de manera autodidacta, pues, profundicen en los mismos, ¿no? Ahora bien, en el mismo derecho penal existen principios legales y constitucionales para refrescar un poco y lo que vimos en pregrado, estos principios constitucionales y legales del derecho penal que se entienden como ese conjunto de garantías, derechos e ideas fundamentales que rigen las actuaciones de quienes participan o toman parte en un proceso penal. Estos principios constituyen un límite al poder punitivo o sancionador del Estado. Una característica fundamental y básica para conocer el tipo del Estado es el alcance de su poder punitivo. Entonces podemos afirmar que un Estado con un poder punitivo ilimitado será un Estado, se pudiera decir, autoritario, eso lo dicen diferentes autores, mientras que un Estado con un poder punitivo limitado sería un Estado frente a un Estado de derecho.
Los principios del derecho penal son de origen político y jurídico, son de origen político porque aquellos se plasman en la Constitución de la República, en este caso la República Bolivariana de Venezuela, y de origen jurídico aquellos principios derivados de la ley. En este orden de ideas, pues también cabe resaltar o señalar que en nuestro país la Constitución de 1999 ha consagrado un conjunto de principios, derechos y garantías que rigen los destinos del derecho penal en sus aspectos, tanto sustantivo y adjetivo, los cuales encuentran su fundamento en el respeto de la libertad y de la dignidad humana, vale decir, en los derechos humanos, y que la convierten en lo que se ha denominado la doctrina del Estado constitucional propiamente. Ahora bien, ¿cuáles son esos principios constitucionales y legales del derecho penal? Tenemos el principio de intervención mínima. Este principio interviene el poder social, el Estado, para determinar si ese derecho de intervención del Estado en la creación de los delitos y en la imposición de las penas. También, pues, tiene un trámite, puesto que el objeto que se persigue al establecerlo y de qué medio se vale para proteger los bienes jurídicos que debe amparar. Por otro lado, también nos encontramos, o sale a la vista, el principio de legalidad, que es de ley o resulta de la ley. Según diferentes doctrinarios, entre ellos Coelho, el principio de legalidad es el conjunto de normas establecidas por el Estado para determinar o que determinan los delitos, las penas y los medios de seguridad con que aquellos son sancionados. El artículo 49, numeral 6 de nuestra Constitución, establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Este principio lo encontramos en el artículo también 1 del Código Penal, que indica que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Aquí es necesario destacar que el principio de legalidad lleva consigo pues la prohibición de interpretación analógica, es decir, en el supuesto donde la analogía se presenta como la aplicación de una norma contra el reo, el principio de legalidad la prohíbe claramente, por lo que es ilícito en calificar un delito o aplicar la pena mediante el uso de la analogía. La analogía es permitida en derecho procesal, en algunos casos, pero no en derecho penal, porque destruye pues, el principio de legalidad. Antes de utilizar la analogía se debe interpretar. La interpretación analógica consiste en extender una norma jurídica que regula un determinado hecho a otro semejante no previsto en ello. El principio de tipicidad, como otro de los principios legales y constitucionales del derecho penal y que forman parte de esas leyes especiales penales, también indica que para que un hecho sea típico basta que una ley lo prevea, no importa de qué manera. La tipicidad es un elemento del delito que implica una relación de perfecta adecuación, de total conformidad entre un hecho de la vida real y algún tipo legal o tipo penal. Esto lo han dicho diferentes autores y lo han sostenido aquellos autores que son estudiosos y que se han dedicado al estudio de la teorización o a la conceptualización de todos estos puntos. Se entiende por tipo legal la descripción de cada uno de los actos, acciones u omisiones que la ley considera delictivos. En este orden de ideas, entre esos autores de los que ya les dije, Mendoza señala que la tipicidad no debe confundirse con el de legalidad. ¿Por qué? La tipicidad es aquella que cuando la acción humana viola una norma, debe reunir otros elementos. Esos otros elementos deben encuadrar en algunas de las figuras que establece el Código Penal o leyes especiales. Si ese acto, esa acción, ese hecho, ese suceso no encuadra en un tipo penal, pues afecta al principio de tipicidad, lógicamente afecta al principio también de legalidad y no existiera el delito. Porque recuerden lo que es el delito. Es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Si
se analizan esa conceptualización, pues van a observar que dentro de la misma están los elementos tanto positivos y negativos del delito, entre ellos la tipicidad. Cuando decimos un acto típicamente antijurídico, típico, ¿okay? Principio de tipicidad, que está relacionado con el principio de legalidad, y el principio de legalidad pues es tan amplio, tiene un sentido amplio formal, no significa mucho en todo caso en ese orden de las garantías individuales, pero sí limita en todo caso esa conducta que debe estar encuadrada en un tipo penal, en una norma, en una ley, ¿no? Para que efectivamente no sea considerado delito.